Hey, ¿qué tal mis colegas analógicos? Bienvenidos de nuevo a mi canal y muchas gracias por sintonizar en un nuevo vídeo más. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo escanear vuestros negativos desde la comodidad y la calidez de vuestro hogar. Os aviso que yo no soy ningún experto en esto, entonces todo lo que he aprendido ha sido a base de buscar en internet y de vídeos en YouTube. Solo voy a hacer una versión resumida y eficaz para que vosotros no tengáis que hacer todo el trabajo. Muy bien, en primer lugar lo que vais a necesitar y que es muy importante es crear ambiente. Así que una velita por aquí, un poquito de incienso por allá, musiquita y listos. Empezamos. Bien, ahora ¿qué más necesitamos? Sí, los negativos, y necesitamos que estén revelados. ¿Y cómo conseguimos eso? Bien, lo explico muy rápido. Coges tu cámara, pones un carrete, sacas tus 36 o 24 fotos según qué carrete de 35 milímetros hayas decidido escoger. Vas a tu laboratorio más cercano o favorito y le pides que solo quieres el revelado. Que del digitalizado ya te encargas tú, que eres un adulto maduro y guay del Paraguay y capaz de hacer las cosas por ti mismo. Y pima, ya estás en tu casa con un chorizo, un rollo de carrete revelado listo para digitalizar. Bien, ahora que ya tenemos los negativos, en mi caso yo uso un escáner Epson Perfection 4490, que la verdad es súper económico y fácil de usar. Y que para la mayoría de los mortales que vamos a utilizar las fotos que vamos a escanear, que probablemente sea subirla a Instagram y decir, mira mamá, he sacado fotos como tú hace 30 años. La verdad es que tiene una resolución más que suficiente. Ok, por lo general estos escáneres aceptan 2 tiras de 6 negativos, en el caso de que estemos utilizando un carrete de 35 milímetros, pero también aceptan negativos de 120. En primer lugar vamos a necesitar recortar los negativos, por tanto vamos a necesitar unas tijeras y bueno, algo que yo considero que es importante pero definitivamente no es necesario, es unos guantes blancos de estos de ladrón. La verdad es que no creo que sea 100% necesario, pero la verdad es que sí es súper útil, porque con estos guantes lo que vas a evitar es poner todas tus huellas sobre el negativo. Guay, ahora que ya tienes tus tiras divididas de 6 en 6, vamos a escanear. Si tienes la bandeja para colocar tus negativos, mejor que mejor, aunque la verdad no es 100% necesaria tampoco, simplemente te hace la vida más fácil. Yo al comienzo la verdad es que no la tenía y creo que lo único que necesitáis es tener un poco de cuidado a la hora de pegar el negativo con un poco de celo en la bandeja. Solo os tenéis que asegurar de tratar de poner el negativo lo más recto posible. Súper, si tienes la bandeja, algo que creo que es muy importante saber, al menos si te importa cómo salgan tus negativos, es la orientación sobre la bandeja. Si es así, la propia bandeja te está dando la pista con estos números que están al revés. Como en el caso de la bandeja puedes colocar 12 negativos o 2 tiras de 6 negativos, asegúrate de colocarlas de derecha a izquierda. A final de cuentas el escáner lo está viendo por debajo. Ya sabréis, en fotografía el polvo es el mayor enemigo y esto no es diferente en un escáner. Así que queréis tener el escáner más limpio que los chorros del oro. Muy fácil, lo único que necesitáis por un lado es un trapito de microfibra, como el que uséis para limpiar las ventanas, y si te crees guay pues puedes tener un bote de aire comprimido para eliminar todo el polvo, súper fácil. Pero vamos, que los dos sirven, ¿eh? El programa es muy fácil de conseguir, lo único que tenéis que hacer es ir a la web e indicar vuestro sistema operativo y el modelo de vuestro escáner. También es cierto que existen otros programas para poder escanear, como puede ser ViewScan o el plugin Negative Lab Pro para Lightroom. Lo que ocurre es que estos programas son de pago. Por ejemplo, la licencia de Negative Lab Pro cuesta $100 o aproximadamente 200.300 francos congoleños, dependiendo de la divisa que vosotros utilicéis. Y nosotros estamos buscando todo lo contrario. Con los negativos ya montados, lo primero que vais a hacer es encender el escáner y abrir el programa. Muy bien, colegas analógicos, entonces lo primero que necesitáis es saber que en el modo debe ser en modo profesional. Ok, una vez que estáis ahí, vais a seleccionar en tipo de documento película y en el tipo de película vais a seleccionar positivo en color si estáis usando diapositiva, negativo en color si estáis usando el carrete convencional o negativo en monocromo si es que estáis utilizando una película blanco y negro. Del resto de los ajustes no os tenéis que preocupar ahora. Con esto ya lo que podéis hacer es darle a previsualización y pim pam pum, ya tenéis una previsualización de cada negativo. Digamos que ya tenéis un atisbo de esa foto que tantas ganas teníais de ver, pero todavía no sabemos si es una foto digna de la portada de Nat Geo o del baño de un área de servicio. Bien, entonces lo primero que hago es ir foto una por una y orientando las fotos como debe ser. Ahora en ajustes lo primero que vamos a hacer es exponer correctamente las fotos, porque como podéis ver en las previsualizaciones tienen tonos como más azulados y oscuros. Para ello vamos a utilizar el botón de autoexposición. Genial, aunque veis que algunas de las imágenes no terminan de estar del todo bien.
como pueden ser algunas de estas. Entonces lo que vais a hacer es darle a tamaño completo. Y aunque bueno, la verdad es que no se ve muy grande, pero bueno, os hacéis una mejor idea. Lo que hago yo es ir ahora a ajuste de histograma, que es esta ventana de aquí, y vamos a trabajar con él. Entonces, primero en el canal RGB vais a ajustar la entrada y la salida. Entonces, nos quedamos, vamos a ajustar aquí, vamos a ajustar acá. En este caso, por ejemplo, el propio programa lo ha hecho muy bien. Ajustamos las salidas. Y esto ayuda a que no perdamos información ni de los tonos claros ni de los tonos oscuros. Ahora, si la foto os parece que está un poco subexpuesta, siempre podéis jugar con la exposición y ajustarla un poco mejor. Ahora, en cuanto por ejemplo a los colores, tenéis el rojo, el verde y el azul, ¿no? Entonces podéis ajustar eso para que los tonos se parezcan un poquito más a la realidad, moviendo el cursor. Esto os voy a poner un ejemplo, pero no necesariamente tenéis que hacerlo. Si lo movéis a la izquierda, volvéis a tener tonos más cálidos, si movéis a la derecha, tonos más verdosos. Entonces vamos a tratar de aquí. Porque la Tierra, para mi parecer, parecía un poquito roja. Vale, entonces, ahora todo bien. Yo creo que los verdes y los azules, por ejemplo, en esta foto, no hace falta tocarlos. Muy bien, entonces esta ya estaría. Vamos a ir a otra miniatura. Por ejemplo, esta foto de Rodrigo. Entonces volvemos aquí al histograma y veis aquí que está un poco movido. Vamos a modificar eso, vamos a subir los oscuros, ahora los tonos de salida, muy bien. Y ahora, por ejemplo, yo me gusta que esté un poco más sobreexpuesto, además es Portra, así que aguanta muy bien. Creo que la verdad es que este carrete lo está haciendo muy bien y el escaneado está muy bien, así que creo que no hace falta cambiar nada más. Pero bueno, eso vosotros mismos podéis salsear e ir viendo qué os gusta más o menos. Ahora, con esta sección de aquí, lo que vais a hacer es, podéis ir probando. En mi caso, a veces yo uso lo de desenfocar máscara. Esto lo que hace es quitar la nitidez de la imagen. Lo único que lo vais a tener que hacer luego posteriormente en Lightroom. Lo que sí es importante, por ejemplo, es que utilicéis si es que vuestro escáner lo tiene, que es el Digitalize Technology, y en esta opción usar la de calidad. Con esto lo que vamos a conseguir es que el propio escáner va a eliminar todos esos extra de motas de polvo que podéis encontrar, por ejemplo, estos puntos de aquí, y vamos a ver si los quitan. Y por último, una cosa más, vais a seleccionar dónde queréis guardar las fotos escaneadas. Entonces aquí vais a elegir la carpeta donde queréis ponerlo, aquí vais a poner el título de la imagen, aquí vais a seleccionar si ya lo queréis en JPG y si no vais a querer modificar nada después, pero si queréis hacer mayores modificaciones vais a tener que guardarlo en aceptar. Y ahora llegó el momento de la verdad, a darle al botón mágico. Y sí, como veis, tarda la vida y media. Por eso mucha gente ahora lo que está haciendo es digitalizar sus fotos con una cámara digital. Así que nada, puedes meditar, tomarte un café, una birra o en mi caso escribir mi tesis de doctorado, porque la verdad es que no se va a escribir sola. Ole, pues ya tenemos nuestras fotos digitalizadas y ya ha llegado el momento de la verdad. ¿Será la foto digna de Nat Geo o digna del área de servicio? Bueno, en cualquier caso yo no voy a ser el que decida eso. A final de cuentas la fotografía es un arte y depende de cómo cada uno percibe lo que ve. Pues nada, creo que este vídeo ha sido ya suficientemente largo. Espero que os haya gustado estos pequeños consejos, que os sea útil y que os anime a vosotros a decidir empezar a escanear vuestros propios negativos. Así que nada, si os ha gustado, no olvidéis suscribiros o darle like y comentaros si tenéis alguna mejor idea de cómo se podría mejorar este proceso, ya sea más rápido o obtener mejores fotos. Así que nada, colegas analógicos, nos vemos dentro de 2 semanas. ¡Chao!